Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a estudiar a lo que es la última cultura de estas cuatro civilizaciones fluviales que hemos venido estudiando y desarrollando. Recordemos que la primera civilización que estudiamos fue la civilización mesopotámica. Después de esta civilización de Mesopotamia, nosotros estudiamos a lo que es China. La anterior clase estudiamos a la India y en la presente clase vamos a desarrollar a la civilización egipcia. ¿Cuál es la característica de la China, India y Egipto? Que lógicamente son sociedades y civilizaciones que se siguen manteniendo hasta la actualidad. Lo que hacemos directamente dentro de la historia es estudiar, analizar e identificar cuál ha sido el proceso de evolución y el proceso de desarrollo que han tenido estas sociedades, cómo fueron sus orígenes, en qué basaron sus principales teorías, sus principales creencias, sus principales fundamentos, de cierta manera para poder desarrollarse y para poder avanzar dentro del ámbito social, dentro del ámbito político y económico. Algo que tienen en común estas cuatro sociedades y civilizaciones es que se caracterizan por ser sociedades que basaron su vida en la agricultura. ¿Por qué? Porque son sociedades fluviales. ¿Qué quiere decir que son sociedades fluviales que directamente estuvieron ubicadas cerca de ríos? Al estar ubicadas cerca de ríos, lógicamente permite que la tierra sea mucho más fértil, que la tierra tenga mucha más prosperidad dentro del ámbito agricultor. Entonces, prácticamente esta fue la característica que unió a estas cuatro sociedades y a estas cuatro civilizaciones que marcan como tal un antes y un después para el resto de la sociedad del mundo entero. Siempre les digo, ustedes dirán, pero ¿de qué nos sirve a nosotros estudiar la historia de sociedades que están al otro lado del mundo? Es importante porque como pudieron ver en Mesopotamia, la China y la India siempre nos dejan legados, siempre nos dejan como tal enseñanzas, instrumentos, herramientas que nosotros utilizamos en la actualidad, que nosotros utilizamos con una finalidad de lógicamente darle algún tipo de beneficio y darle algún tipo de desarrollo en la estructura y en el desarrollo también de la vida cotidiana de todos y de cada uno de los seres humanos, de todos y cada una de las personas que directamente forman parte de nuestro contexto y de nuestra realidad. Sí, eso es lo que marca como tal la analítica de lo que somos hoy en día. Eso es lo que marca prácticamente la estructura, tanto política, social y económicamente, del desarrollo de nuestras sociedades, del desarrollo de nuestras civilizaciones, tanto en el territorio americano como en Europa, como en Asia. Todas estas culturas, todas estas sociedades lógicamente han propuesto dentro de nuestro contexto, lógicamente un camino, han trazado un camino que nosotros conforme vayamos evolucionando y desarrollándonos, pues lógicamente vamos caminando por este camino y a su vez también vamos creando un nuevo camino. Así como nosotros estudiamos la historia de las antiguas sociedades y civilizaciones, en algún momento también se estudiará nuestra historia, se estudiarán hechos y sucesos importantes que han sido parte de nuestro contexto, parte de nuestra realidad, parte de lo que nosotros entendemos actualmente como conocimiento, entendemos como teoría, entendemos como evolución al momento de lógicamente enfrentarnos a una sociedad de cambios, enfrentarnos a una sociedad de transformaciones, de desarrollo, de evolución, de prosperidad. Para ir dando inicio con nuestra clase de Egipto, quiero que veamos la presente explicación, el presente video, que nos da breves detalles y datos importantes de lo que es el antiguo Egipto. Eso vamos a ver nosotros, por favor, y a identificar a lo que se refiere el antiguo Egipto, no Egipto tal y cual lo conocemos ahora, sino como tal la estructura antigua de Egipto, qué nuevos datos tenemos, qué desarrollos han tenido, qué estructuras nos encontramos en la actualidad. Vamos a identificar si directamente este tipo de información que nos presenta el video para ya dar por inicio nuestra clase.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar. Y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3.000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós. Bien, entonces el video directamente ya nos ha dado un preámbulo de lo que veremos dentro de la clase del día de hoy. Pudimos ver ya una introducción a lo que es la religión, su cultura, sus formas de vida y lógicamente es una cultura y civilización bastante llamativa, con bastante historia y con bastantes elementos curiosos a desarrollar dentro de lo que iremos estudiando. Vamos a ir detallando poco a poco. Nos dice principalmente que hacia el quinto milenio antes de Cristo, pequeñas poblaciones se formaron en las orillas del río Nilo, ¿sí? El río más importante para esta cultura y esta civilización, como pudieron ustedes ver en el video, debido a que les brindaba tanto prosperidad en el ámbito de la agricultura, pero también les permitía obtener alimento, lógicamente mediante la pesca. Esto sucede en el noreste de África para aprovechar el agua y la fertilidad del suelo.
Poco a poco se fue creando una gran civilización, una civilización bastante próspera, una civilización con mucha historia, con mucho legado, con muchas estructuras importantes y enseñanzas importantes de acuerdo a lo que nosotros somos también hoy en día. En este caso, el Nilo era un recurso económico básico, pues hacía posible la agricultura, que junto a la ganadería era la base de la economía. ¿Sí? El hecho de que el río Nilo haya permitido un desarrollo agricultor bastante fuerte, bastante próspero, lógicamente permitía que todas y cada una de las sociedades, grupos humanos y elementos que se desarrollaban alrededor del mismo tengan una prosperidad, tengan lógicamente un avance bastante grande dentro del ámbito económico. ¿Por qué se refiere como tal a la agricultura y al ámbito económico que van ligados? Porque lógicamente sabemos que el trabajo en la tierra, los productos que se obtenían, era un elemento de comercio. Y al hablar de comercio ya estamos hablando de una economía próspera, estamos hablando de una economía lógicamente desarrollada, ¿sí? De una economía que le permitía tener algún tipo de estabilidad dentro de la estructura con la cual se manejaba. Ustedes aquí pueden ver como tal un mapa. Toda esto verde que nosotros vemos, lógicamente vemos que se refiere a lo que era la sociedad de Egipto en este caso. Y el río Nilo era como tal el principal elemento, el referente más fuerte, la estructura más importante de todas y cada una de los grupos humanos que se desarrollaban alrededor de las mismas. ¿Cómo se da el famoso ciclo del trabajo agrícola? ¿Sí? Aquí hablamos de esta temática importante porque lógicamente marca un estudio y una analítica de lo que es el desarrollo de esta sociedad en el ámbito económico agricultor. Le llamaron el ciclo del trabajo agrícola. El río, lógicamente, Nilo era fuente de vida en una estrecha franja de tierras que lo bordeaban. El resto era desierto, tal y cual vemos en el mapa. Todo esto que vemos de verde era un territorio bastante fértil, pese a que el resto del territorio se ve bastante desértico. Es por eso que ustedes quizás se pondrán a pensar, la mayoría de pirámides que nosotros vemos, la mayoría de imágenes que son tradicionalmente conocidas de Egipto, tienen que ver con desiertos, ¿sí? Tienen que ver con lógicamente estructuras de tierra, de pisos secos. Pero de una u de otra manera, pese a que el territorio era desértico en su mayoría, existía una franja de bastante fertilidad. Y al ser un territorio extenso, pese a tener un territorio pequeño de fertilidad, le permitió tener un gran desarrollo. El río Nilo se encuentra al noreste de África y en su parte norte atraviesa el desierto del Sahara. Recordemos que el desierto del Sahara, lógicamente, es uno de los desiertos más grandes que existen a nivel mundial. Nace en las montañas de Burundi y desemboca en el mar Mediterráneo. El río Nilo es un gran río integrado por tres ríos, que es el Nilo Blanco, el Nilo Azul y el río Atbara. ¿Ya? Entonces, lógicamente, al ser una estructura como tal fluvial bastante próspera, bastante desarrollada, con mucho impulso a la tierra, con mucho impulso a la economía, lógicamente empiezan a desarrollarse cierto tipo de ciclos. Cuando nosotros hablamos de los ciclos, ya estamos teniendo un acercamiento y un entendimiento de que los egipcios en esta época, lógicamente, conforme van desarrollándose y evolucionando, y gracias a la observación, porque ellos no tenían otro método investigativo que no sea netamente la observación, iban conociendo su entorno, iban conociendo su contexto, iban conociendo lo que sucedía y una vez que ya conocían empiezan a dominar. Para dominar un tema, para dominar una actividad, para dominar una habilidad, lógicamente debe existir primero el estudio, la analítica y el conocimiento. Si yo domino el manejo es porque en algún momento estudié manejo y ahora sé manejar. Si en algún momento yo domino cocinar es porque en algún momento estudié, observé cómo se cocina y ahora domino el tema. Asimismo sucedió y la mayoría de veces de estas características que nosotros desarrollamos en la sociedad, en nuestro ámbito común y corriente, son elementos que se aprenden mediante la observación, mediante la costumbre, la tradición.
Es lo que lógicamente nos dejan como legado estas sociedades y civilizaciones en las cuales todas las estructuras, todo el avance y el desarrollo que tienen, generalmente está manejado por la observación. Es así que, de acuerdo al río Nilo y viendo la prosperidad que podía dar a este tipo de territorio, crean tres ciclos importantes. El ciclo de la inundación, el ciclo de la siembra y el ciclo de la recolección. Es decir, que la agricultura se basaba en estas tres temporalidades o en estos tres ciclos que marcan la agricultura egipcia. El primer ciclo, que es el ciclo de la inundación, se entiende que cada año con las fuertes lluvias de verano, el río Nilo subía de nivel y a su vez inundaba sus orillas, tal y cual ustedes ven en la imagen. Aquí habitaba la sociedad y civilización en el territorio desértico, sí, acá había más territorio desértico, y aquí vemos cómo el río está en su época de inundación, es decir, con su máximo caudal, sí, en su máximo esplendor. Quiero que tomen en cuenta bastante la imagen, hasta dónde llega el agua en el ciclo de la inundación. Cuando el río crecía en su máximo caudal, ahí podíamos entender y ellos observaban bien, estamos en este momento en el ciclo de la inundación. No se realizaba mayor actividad en esta temporalidad, simplemente sabían que se avecinaba ya próximamente el siguiente ciclo, que es el ciclo de la siembra. Cuando las aguas se retiraban, dejaban húmedas las tierras de la orilla y quedaban depositadas una capa de limón negro que fertilizaba bastante el suelo. Yo les mencionaba que recuerden la anterior imagen. ¿Qué sucede? El río estaba hasta este territorio de aquí. Es decir, estaba lógicamente en periodo de inundación. Cuando el río baja, está en su cauce normal, todo este territorio que queda aquí queda bastante fértil, tanto a los dos extremos del río. Aquí podemos ver cómo esta tierra negra era de una forma de fertilizante natural. Nuevamente les digo, para ellos entender que esto funcionaba de esta manera debieron haber pasado muchas cosas, muchos elementos incluso de error, muchos elementos en los cuales habrán situaciones hasta que se enteraron por accidente, porque no es que buscaron muchos descubrimientos, no es que los buscaron, sino que sucedieron por accidente. En este sentido, entonces entendieron bien, después de un ciclo de inundación, pasa la tierra a ser más fértil. Y es de aquí en este territorio en donde empieza entonces la época de la siembra. Ustedes pudieron ver que de igual manera en la anterior imagen, el ciclo de la inundación sucede en el mes de junio. La siembra empieza a suscitarse ya en el mes o a partir del mes de octubre. Cuando sucede ya esta fertilización, se sabe que nuevamente vamos a entrar a un nuevo ciclo conocido como el ciclo ya de la recolección. A fin de aprovechar la tierra para la agricultura, hubo que controlar estas crecidas. Se construyeron diques para llevar el agua donde era necesario. Así también se ampliaba la superficie cultivable y evitaba que se formasen zonas pantanosas y a su vez insalubres. Nuevamente, en el mes de febrero hasta el mes de junio, que empezaba el siguiente mes, el siguiente ciclo, nuevamente de la inundación, ¿por qué llamamos ciclo? Porque es lógicamente donde empieza en una época y vuelve a la misma época a empezar el ciclo, es decir, va en forma circular, no en forma lineal. En este sentido, entonces, podemos ver ya cómo estas tierras, una vez que ya se les fertilizó, una vez que ya se sembró, están listas para la cosecha, es decir, la recolección del alimento para que ahora, una vez que se recolecte el alimento, nuevamente las tierras estén listas para recibir la nueva inundación. ¿Qué sucede aquí? Los egipcios fueron tan inteligentes al momento de entender que lógicamente no podían hablar o no podían entender de que solamente estos territorios que estaban cerca al río podían ser fértiles, sino que también se necesitaba más tierra fértil. Conforme va avanzando la sociedad y civilización, lógicamente también va creciendo. Va creciendo en población, va creciendo en conocimientos, va creciendo en agricultura, en alimento. Entonces, necesitan ampliarse dentro del territorio también. No podían quedarse solamente al borde del río Nilo esperando que sigan creciendo la población hasta el punto en el que ya no podían avanzar más dentro de este territorio. Tenían que seguirse expandiendo. Entonces, para poder aprovechar, lógicamente, este beneficio que le daba el río Nilo,
crean los famosos diques. ¿Para qué servían los diques? Tenían dos funcionalidades: encaminar el agua a otros territorios que lógicamente era imposible que llegue el agua, y por otro lado también evitar que se empose el agua y evitarse zonas pantanosas, porque al desarrollarse estas zonas pantanosas podía causar cierto tipo de enfermedades o dañar la tierra, dañar los alimentos y muchos elementos que podían llegar a ser negativos para los egipcios. Entonces, lógicamente crean estos diques en los cuales encaminan el agua para que éste también alcance a otros territorios. Y es así como se cumple el famoso ciclo y trabajo de la agricultura. Sí, recordemos, empieza la inundación en junio, en octubre empieza el ciclo de la siembra, hasta en febrero que ya empieza el ciclo de la recolección nuevamente, hasta el mes de junio que nuevamente empieza el ciclo, y así constantemente se van desarrollando, así constantemente van evolucionando y va conociéndose como tal ya lo que se desarrolla y lo que se entiende por ciclo agricultor. Esto sucede dentro del ámbito de la agricultura. Es importante también entender que Egipto tuvo ciertos periodos históricos. Con el desarrollo de la agricultura, la especialización del trabajo, algunas de las pequeñas comunidades instaladas a las orillas del río Nilo fueron convirtiéndose ya en ciudades-estados, lo que les mencionaba. Empezaron siendo pequeñas, pero lógicamente el desarrollo, la evolución, la magnificación del conocimiento hace que las sociedades por naturaleza empiecen a crecer y ya no sean pequeños grupos humanos, sino que ya como tal empiecen a consolidarse y considerarse ya ciudades-estados, que acabaron unificándose en dos grandes reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿sí? A partir del tercer milenio antes de Cristo, se inició un periodo de esplendor de la civilización egipcia, que perduró por varios siglos. Este periodo se divide en tres etapas: el antiguo imperio, el imperio medio y el imperio nuevo. ¿Sí? Fueron estas tres grandes etapas. Lógicamente, después de este imperio nuevo, llega lo que es ya la decadencia, lamentablemente. Esto nosotros podemos ver incluso a partir de lo que es la civilización egipcia, y conforme vayamos estudiando otras nuevas civilizaciones que irán apareciendo, el entendimiento de comprender cómo lo que tiene también inicio tiene su fin. Y a veces por el mal manejo desde el ámbito político, por quizás el descuidarse de elementos importantes, muchas civilizaciones que iremos estudiando a partir de hoy tienen un elemento de auge sumamente fuerte, tienen una época de esplendor sumamente grande, pero luego llegan a una decadencia. Vamos a ir viendo qué sucedió en cada una de estas etapas. En el Imperio Antiguo se unificaron los reinos del Alto Egipto y el Bajo Egipto, bajo la figura del rey o faraón, que lógicamente es el líder, la figura más imponente, la figura más fuerte de estas sociedades. Prosperaron la economía y la cultura. En esta época, lógicamente, se inició la agricultura la escritura, perdón, de los jeroglíficos que veíamos en el video. Sí, ya estas pequeñas figuras que trataban de expresar como tal una acción, una frase o quizás algún elemento de su realidad. En esta época, los faraones Keops, Kefren y Miserinos construyeron las pirámides de Gizeh, sí, que son las que ustedes pueden ver aquí en las imágenes. Estas grandes pirámides que incluso hasta en la actualidad todavía tienen cierto tipo de mitologías, todavía como tal causan mucho misterio, causan mucha curiosidad, porque aún no se sabe al 100% si en realidad lo construyeron los egipcios, si en realidad, como dicen, las famosas teorías, ¿no? Porque aquí parten a partir de incluso de la civilización egipcia, tiene muchísimas teorías en las que de igual manera supuestamente se habla de que pudieron haber tenido una ayuda lógicamente sobrenatural para la creación, porque es imposible que un ser humano sea capaz de crear semejantes esculturas. Claro, lógicamente esto ya quedará para la historia, esto quedará como tal siempre la duda, porque 100% de manera exacta no podemos conocer como tal el pasado. Lo que los arqueólogos, los antropólogos nos ayudan es a acercarnos lo más posible a la verdad, pero como tal el 100% de la realidad no podremos saber.
En este sentido, entonces, estos faraones lo que provocan es la creación de estas pirámides, que más allá de ser una pirámide, como vieron en el video, lo que se conforman es por ser tumbas. Recordemos que eso ya veremos de igual manera en la religión. Estas sociedades pensaban en lo que es la reencarnación, creían en la reencarnación, entonces era importante que el lugar donde iban a descansar, donde sus cuerpos iban a descansar, tengan cierto tipo de estructuras importantes, ¿sí? De igual manera, seguimos a lo que sucedió en el Imperio Medio. Tras un periodo de inestabilidad y luchas internas, el país se reunificó de nuevo e invadió otras tierras. Recordemos que estamos en una época de constantes conquistas y apropiaciones de territorios. Es así que se realizaron obras de mejora en canalizaciones y drenajes. Asimismo, se fortificaron las fronteras norte y sur. Sin embargo, fueron invadidos por los Ixos, un pueblo proveniente de Palestina. ¿Sí? Tal y cual, nuevamente el Imperio Medio, pese a que después ya no eran alto, ya no eran bajo, eran un solo imperio, pasaron por inestabilidades, ahora nuevamente fueron conquistados, nuevamente fueron invadidos por otro territorio o por otra sociedad y civilización. Es así que nace ahora un imperio nuevo. Durante este periodo se alcanzó la máxima expansión territorial, llegando hasta Nubia, Libia y Oriente Medio. Se construyeron muchos templos de igual manera y los faraones fueron enterrados en el Valle de los Reyes. Fue un periodo de paz y de gran desarrollo económico. Sí, todo parte entonces, como les digo, de un avance de desarrollo, un avance agricultor, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Se divide en dos territorios, posteriormente a ellos nuevamente el territorio se vuelve a unificar, buscan un avance, pero son invadidos. Pero el hecho de que sean invadidos no quiere decir que pierden como tal su autonomía, pierden su esencia, sino que caso contrario, simplemente el territorio se hace más grande, el territorio se hace más extenso, dando paso a un nuevo imperio. Este nuevo imperio hace que ya la sociedad tenga un avance mucho más grande, tenga un periodo de paz, un periodo bastante esperado y lógicamente bastante buscado por las sociedades y civilizaciones en general. En este caso nos dice que fue una época de esplendor. Egipto conquistó Siria y Libia, y a partir del 1100 a.C., numerosos pueblos extranjeros como los persas, los roma griegos invadieron Egipto. Es así que después de este periodo de paz, llegamos a lo que sucede dentro de la decadencia de Egipto, ¿sí? Nos dice que empezó la decadencia de Egipto con épocas de dominación extranjera. Las conquistas del macedonio Alejandro Magno de 332 a.C. terminaron con la cultura egipcia clásica en el año 30 a.C. y este ya pasa a ser una provincia romana. Antes de empezar el primer milenio antes de Cristo, el imperio comienza su decadencia. Empiezan invasiones como los asirios y los persas, y el imperio egipcio terminará cuando se convierte en una provincia más del imperio romano. Y es aquí que como tal llega Roma totalmente como un imperio mucho más fuerte, como un imperio mucho más poderoso, como un imperio mucho más imponente, y deja de lado todo lo que había conseguido Egipto durante muchísimas épocas y durante muchísimos desarrollos. Nuevamente debemos entender, lógicamente esto sucede dentro de como tal un rango histórico, una línea de tiempo, pero ¿cómo era la estructura social dentro de estas civilizaciones egipcias? El principal fundamento o el principal pilar de la pirámide, el de la cúspide, lógicamente era el faraón. El faraón era a la vez el rey, el rey y un dios viviente. ¿A qué se refiere? Lógicamente, siempre se les consideraba como seres divinos, como seres de otro planeta. Por eso se les considera como dioses vivientes y se les creaba estas grandes esculturas, se les cuidaba tanto, se les protegía tanto y se les rendía tanta pleitesía. Representaba la máxima autoridad política y militar.
En este caso, todas las tierras eran suyas y controlaba las obras de canalización y el comercio. ¿Por qué? Porque lógicamente él era el mandatario fuerte, él era la persona más poderosa, él era la persona con más alcance, la persona más respetada. Entonces, por ende, el faraón era el que tenía la última palabra y el que controlaba todas las actividades cotidianas de la sociedad. A cambio, debían asegurar el orden en el país y luchar contra los enemigos. Ya este era el rol que el que desarrollaba como tal el faraón, el primer pilar de la pirámide, de la estructura social que marca como tal la sociedad egipcia. Después del faraón, tenemos a lo que son los privilegiados. Estos eran los sacerdotes y los nobles, entre los que se encontraban los funcionarios y los jefes del ejército. Para gobernar un territorio tan extenso, el faraón organizó una compleja administración con varios tipos de funcionarios y un ejército. Los altos funcionarios solían ser familiares del faraón, lógicamente sacerdotes, personas conocedoras de la religión, personas poderosas, personas que tenían algún grado como tal de importancia dentro del contexto social, dentro del contexto político. Y de igual manera, las personas que tenían algún grado de consanguinidad con este tipo de personajes importantes, que en este caso era el faraón, tenían que pertenecer al segundo estrato de la pirámide social. De igual manera, después de ellos se encontraban los artesanos, mercaderes y campesinos. Estos eran personas libres. Los artesanos y los mercaderes, lógicamente, vivían en sociedades y aldeas, en pequeños talleres o alrededor de las residencias reales y de los templos. Los artesanos y los grandes mercaderes vivían mejor que el resto de la población porque estaban protegidos por el faraón. En este caso, el faraón tenía cierto grado de empatía con los trabajadores, con los artesanos, mercaderes, porque lógicamente se entendía y se sabía que eran ellos los que promovían la prosperidad, que eran ellos los que manejaban la economía del territorio y lógicamente se les debía también cuidar. En este caso, Egipto se caracteriza por algo que veremos más adelante, les explicaré despuesito de acabar de estudiar lo que es la estructura. La última parte del estrato social se encuentran los esclavos. Estos eran prisioneros de guerra o personas con algún tipo de deuda. No había un número muy elevado y la mayoría, lógicamente, trabajaba para el faraón. Como ustedes pueden ver, en el grupo de los esclavos no existía como tal un grupo grande de personas. Y esto sucede porque Egipto se caracterizó por ser una sociedad y una civilización de cierta manera bastante considerada con las personas que trabajan en este alrededor, con las personas que trabajan en este contexto y lógicamente con un elemento referencial a la estructura, a la sociedad y a la característica que marca como tal Egipto. Para ir culminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos de igual manera el siguiente video que nos explica ciertas curiosidades acerca de la cultura egipcia. Vamos a ver, chicos, por favor. ¿Sabías que el cepillo, la pasta de dientes y muchas más cosas que todavía utilizamos fueron inventadas por los antiguos egipcios? Los egipcios daban mucha importancia a la higiene personal y a la estética. Por eso, inventaron y usaron utensilios domésticos que hoy en día seguimos usando, como los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes y, como decíamos antes, el cepillo de dientes y la pasta. Eran tan presumidos que las mujeres egipcias de la antigüedad, en lugar de ponerse el perfume en la piel, lo llevaban en la cabeza en forma de cono perfumado, tipo sombrero. Pero no solo inventaron cosas relacionadas con la estética y la higiene. La llave y la cerradura, algo fundamental para la seguridad de nuestras casas y propiedades,
también fueron un invento de los maravillosos egipcios. ¿Sabías que querían tanto a sus mascotas que cuando morían las momificaban? Los perros y los gatos eran las mascotas más habituales en el antiguo Egipto. Los egipcios querían tanto a sus mascotas que, según Heródoto, un historiador griego, cuando se morían sus mascotas más queridas, los egipcios se afeitaban todo el pelo, incluidas las cejas y la cabeza. Tanto era el amor que sentían por sus mascotas que en algunos casos las momificaban y las metían con ellos en sus propias tumbas. A esto sí que se le llama amar hasta la muerte. ¿Sabías que a los egipcios les encantaban los juegos de mesa? Después de sus quehaceres diarios, los egipcios se relajaban jugando a juegos de mesa. Según nos cuentan los historiadores, el más popular fue un juego llamado Senet, que se practicaba sobre un tablero parecido al del ajedrez. Hay pinturas que representan a la reina Nefertiti jugando al Senet, y en las tumbas de algunos faraones como Tutankamón se han encontrado tableros de este juego. Desde luego, los antiguos egipcios, además de presumidos, eran muy juguetones. Bien, chicos, entonces con ello entendemos que lógicamente esta sociedad y esta civilización, más allá del legado, más allá de su estructura social, política, económica, pues también tenían ciertas actividades recreativas, como cualquier persona natural, común y corriente, no solamente era trabajo, sino también ya desarrollaban actividades de ocio, actividades de distracción y actividades con lógicamente las cuales podían sentirse un poco más relajados dentro de sus actividades cotidianas, ¿sí? Esto es todo lo que puedo compartirles, chicos, dentro de la clase del día de hoy, referente a lo que hemos estudiado de Egipto. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente hora. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.